el diputado local Jorge Gaviño Ambriz del partido Nueva Alianza fue condecorado con el Premio Nacional Tlatuani 2013 como mejor diputado del Distrito Federal. Esto por las modificaciones a la Ley de Educación, impulsar una nueva ley y un programa de vivienda, así como el lanzamiento de un canal de televisión por Internet. Luego de recibir su distinción, el político dijo que este tipo de resultados lo impulsan a continuar trabajando por las causas más nobles de la ciudad e hizo un llamado a gobernar y servir a todos, a la población en general, sin banderas y colores partidistas. Estamos aquí esta tarde con el diputado Jorge Gaviño Ambriz, de Nueva Alianza. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, la primera pregunta es, ¿cuándo nació en usted el interés de entrar a la política? Bueno, muy joven, desde que participaba yo en secundaria, participábamos un grupo de estudiantes, pues tratando de hacer política estudiantil, y bueno, ahí nació para mí el inicio de la actividad política, en los concursos de oratoria, en las secundarias y luego en la prepa. Entonces fue muy joven esta participación. ¿Cuál es el reto más grande al que se ha enfrentado durante su carrera? Bueno, son muchos. El gran reto es representar realmente los intereses de la gente. Cuando uno se vuelve político y cuando se va alejando uno de la posibilidad de tener una comunicación directa con las personas, esto nos hace soberbios como políticos y entonces tenemos la posibilidad de caer en una incomunicación. El gran reto es siempre la comunicación entre la gente. Entonces, a mí me ha gustado mucho la actividad política que tiene que ver con la gente. Por ejemplo, fui yo delegado político, fui asambleísta, ahora soy diputado local. En estas actividades se tiene que hablar mucho con la gente, con los ciudadanos, y esto nos impide que nos despeguemos de la conciencia popular. Entonces, el gran reto es ese, no separarse de la conciencia de las personas. Bueno, se acercan las elecciones distritales, ¿no? Se hizo un convenio entre Nueva Alianza y el PRD. ¿Con qué finalidad se hizo? Bueno, son elecciones federales y locales. Nosotros hicimos un convenio efectivamente con el PRD solamente en 2 demarcaciones locales, lo que es Iztapalapa y lo que es Cuauhtémoc. Son 11 distritos los que estamos con candidaturas comunes. ¿Cuál es la finalidad? Pues la finalidad es potenciar los votos de ambos partidos, tener la posibilidad de tener más posiciones, tanto ellos como nosotros. Nosotros tendremos la propuesta de 2 candidaturas en 2 distritos locales y ellos postularán 9 locales y 2 delegaciones. Okay. En su primer informe mencionó sobre el canal que tiene de televisión, ¿Sí? Internet. ¿Cómo se abordan los temas? ¿Cómo se hace la elección? Bueno, yo los invito a que nos ayuden, que participen. Tenemos un programa por Internet. Son programas específicos, temáticos. Uno de ellos es Respuestas, que trata de darle respuesta a las necesidades de la gente. Vamos analizando lo que hacemos en la asamblea, lo que hacemos en la gestoría de la diputación, y todo esto lo transmitimos todos los jueves a las 9 de la noche. Pero tenemos otros programas, tenemos por ejemplo Historias del Ring, que habla de las historias de lucha libre, de algunos peleadores profesionales, y es un programa específico para la lucha libre básicamente. Luego también tenemos un programa de adicciones que se analiza todo este tipo de problemas, las adicciones, los problemas que tienen los jóvenes, sobre todo cuando caen en las garras de las drogas, y cómo podemos tratar de ayudarlos para salir de esto, darles consejos a los padres de familia y a los propios jóvenes. Hay otro programa que se llama El rostro de la trata de personas. Es la esclavitud del siglo XXI. La trata de personas es una manera de esclavizar sobre todo a las mujeres y a los menores de edad. Entonces, la trata de personas tiene que ser atacada desde ahorita para evitar que se convierta en una esclavitud muy grave en los próximos años. Entonces, tenemos otro programa que se llama El rostro de la trata, y también tenemos otro programa, un programa que se presenta los lunes, que son historias, leyendas y tradiciones de la Ciudad de México, que básicamente se refiere a eso,
a todas las anécdotas importantes que ha tenido nuestra ciudad cuando va pues creciendo, las creencias que hay en ellas, todas las leyendas urbanas las analizamos ahí. Es un programa también muy rico que nos ha dado grandes satisfacciones. Bueno, en el 2013 obtuvo el premio Tlatuani por su trabajo social. ¿Cómo influyó para su segundo año de universidad? Bueno, pues una responsabilidad. Cuando a uno le dan un premio, el premio te pesa. Es un premio que no te va a liberar, te va a comprometer. Entonces, si algún grupo de periodistas, de conductores sociales, les pareció que yo era de los mejores diputados de la Asamblea en un año determinado, pues el reto era pues repetir esa acción, esta actividad que nos permitiera mantenernos entre los mejores diputados de la Asamblea. Y bueno, yo no sé si lo logré porque no me dieron un premio de la Asamblea, pero me dieron un premio nacional de liderazgo que nos entregaron hace una semana exactamente, y lo cual quiere decir que efectivamente logramos ser de los diputados más activos de la Asamblea Legislativa. Y esto es un compromiso porque es una obligación, no solamente pues, es un deber cumplido, sino que este deber va implícito con los votos. Cuando la gente va y vota por un partido, por un candidato, está adquiriendo uno un compromiso de cumplirles. Entonces, yo estoy satisfecho porque he puesto el mejor esfuerzo en ese sentido. Bueno, sabemos que es presidente de la Comisión de la Línea 12. ¿Cuándo usted cree que los trabajos de la línea se puedan volver? Bueno, el gobierno de la ciudad dice que en noviembre tendremos ya todo lo electromecánico arreglado. Lo electromecánico es todas las vías, toda la infraestructura, toda la estructura civil y también todo lo eléctrico. Pero está faltando el tema de los trenes, el material rodante. El material rodante también tiene que ser probado y modificado para que la línea vuelva a funcionar de una manera cabal, de una manera conveniente, segura. Entonces, yo espero que a principios del año que entra estemos ya funcionando con la línea 2. Okay. Hizo usted un foro el año pasado sobre outsourcing o subcontratación. ¿Qué opina usted de esta forma de contratación? ¿Es viable, no es viable aquí en México? Bueno, es viable porque se está aplicando. Si tú me dices que si es legal, yo diría que es ilegal a pesar de que se contempla en la Ley Federal del Trabajo. Y es ilegal porque con los trabajos de los famosos outsourcing, las personas que trabajan en ellos son el trabajo igual que los que trabajan en una dependencia. Por ejemplo, una persona que hace el aseo, que tiene una plaza en el gobierno de la ciudad, y una empresa outsourcing que contrata a una persona que haga el aseo en el gobierno de la ciudad. La Constitución dice que a trabajo igual, salario igual. Eso es la Constitución. Pero en la vía de los hechos, una gente que está sindicalizada, que trabaja en el gobierno de la ciudad, pues gana mucho más, tiene seguro social o tiene ISSSTE, tiene prestaciones, tiene vacaciones, y una gente que trabaja en un outsourcing tiene menos salario, a veces no les dan sus aguinaldos, no les dan su prima vacacional, no están sindicalizados. Entonces, no hay igualdad de condiciones entre un trabajador de una outsourcing y un trabajador del gobierno o de una empresa particular. Se aprobó el dictamen de unidad de cuenta. ¿Usted cree que esto sea benéfico o no sea benéfico para el pueblo? Sí, es benéfico para los trabajadores y sobre todo para la gente que gana el salario mínimo. El salario mínimo históricamente no ha crecido porque hay el pretexto de que si sube el salario sube todo lo demás. Y esto tiene su fundamento. Si de pronto por un decreto se suben todos los salarios, entonces la vida va a costar más cara, va a haber inflación. Entonces, nosotros pensamos que un salario mínimo no debe ser inflacionario o no es inflacionario, porque el salario mínimo es un parámetro que es un piso donde el trabajador debe de estar parado, es decir, que no deben de pagarle menos que eso. Por eso salario mínimo. Es el mínimo minimorum para obtener una satisfacción económica y de prestaciones. Entonces, si
nosotros subimos el salario mínimo, como el salario mínimo está anclado con otros parámetros de medición. Por ejemplo, a los partidos políticos les dan X cantidad de salarios mínimos. Entonces sube el salario mínimo, te dan nada más a los partidos. Las multas, dicen, bueno, el que se pase una multa va a tener tantos días de multa de salario mínimo. Entonces eso también es inflacionario, porque el parámetro se homologó con el salario mínimo, con todas las demás actividades que no tienen nada que ver con el salario. Entonces, nosotros al desvincular el salario mínimo como unidad de medida de otras cosas y ponerle exclusivamente esas otras cosas con una unidad de cuenta, entonces ya no vamos a tener el pretexto de que si sube el salario mínimo, suben las multas, si sube el salario mínimo, suben las prerrogativas de partidos políticos, sube otra cosa. Entonces, por eso se desvinculó salario mínimo con la unidad de cuenta. Usted comentó en su foro que era importante una política laboral integral. ¿Por qué? Bueno, o sea, ¿cree que estamos muy mal en cuanto a los derechos a los trabajadores? Sí, y no solamente los derechos de los trabajadores, sino el desarrollo para que exista una política laboral integral, que es mejorar las condiciones laborales en la ciudad. A ver, ustedes son jóvenes y están saliendo de la escuela. Cuando salen de la escuela se encuentran que les piden tanto tiempo o tantos años de experiencia, y si no lo tienen no les dan trabajo. La única posibilidad de trabajar es en otra cosa de lo que ustedes estudiaron. Los ponen de recepcionistas o les dan un trabajo que no tiene nada que ver con lo que estudiaron, y eso es una situación muy grave para los jóvenes, porque están perdiendo tiempo para la posibilidad de integrarse a una planta laboral. En otros países, cuando los jóvenes van saliendo o van a empezar ya sus prácticas, los mandan a las prácticas que estudiaron. De tal manera que cuando les dan una especie de beca, inclusive hasta económica, para que unos 6 meses, un año, estén trabajando en lo suyo, en lo que estudiaron, y cuando terminan la escuela ya tienen la experiencia suficiente, y entonces pues los jóvenes van a la empresa, van a la industria, van a la agroindustria, van al campo si son extensionistas agrarios, o van a la fábrica o al servicio público, pero ya con una preparación previa. Es decir, hay una especie de preparación de incubadora laboral para los jóvenes. Entonces, no tenemos aquí en la ciudad una política laboral. No estamos fomentando a la empresa. ¿Qué pasó en la ciudad? En la ciudad lo que pasó es de que cuando vino la gran contaminación atmosférica, que esto pasó hace 10, 15 años, empezó el gobierno, hace 20 años, el gobierno empezó a tener políticas muy agresivas en contra de la industria contaminante. Entonces, la industria contaminante salió del Valle de México, pero también pues, se perdieron los empleos. Y no tuvimos la oportunidad de fomentar una industria no contaminante a cambio de la industria que estaba saliendo. Entonces empezamos a perder mano de obra. Entonces empezó a crecer el subempleo, la gente se empezó a dedicar a otras cosas, al comercio informal, a las fuentes laborales informales. ¿Qué es una fuente informal? No te dan seguro social, no te dan prestaciones económicas, no te dan seguridad en el empleo. Entonces todo eso es castrante para los jóvenes. Es una situación que te impide desarrollarte económicamente. Entonces lo que yo estoy proponiendo es una política integral de fomento al empleo, de preparar a los jóvenes para el empleo, en donde mejoremos los salarios ya existentes. Pero primero, antes que nada, apuntalemos toda la planta de empleos que hay en la ciudad. O sea, para que no se pierdan un solo empleo. Segundo, empezar a fomentar más empleo. Tercero, mejorar los empleos existentes, mejores sueldos, mejores prestaciones. Y eso se hace con una política integral para que el gobierno y toda la industria y todos los servicios en la ciudad se vayan dirigidos en esa forma. En su segundo informe, usted hizo un comentario sobre los 43 normalistas. Bueno, siempre han desaparecido mucha gente, o sea, miles de personas. ¿Usted por qué cree que esto ha sido como un escándalo? Bueno, porque la historia del mundo y de la ciudad nos demuestra que cuando se atenta contra los jóvenes o se atenta contra los maestros o se atenta contra los líderes que tienen causas verdaderas de la sociedad, el pueblo se levanta
con una gran inconformidad. En este caso, pues fue contra jóvenes, y fue contra jóvenes estudiantes para maestros. Entonces, eso fue el problema. El problema es que cuando el Estado, de alguna manera, ignora el trabajo de sus jóvenes o atenta contra el trabajo de sus jóvenes, en cualquier forma, hay problemas sociales. Entonces, ahorita es un gran escándalo, es una gran problemática que estamos viviendo porque estamos hablando de jóvenes y de jóvenes estudiantes de magisterio. Bueno, menciónenos 5 cosas que definan a Jorge Gaviño. Bueno, primero la responsabilidad, creo que soy una gente responsable. Voy a hablar en positivo al principio y también voy a hablar de algunas cosas que considero que tengo que cambiar. Uno es ese. 2, mi gran interés por seguir aprendiendo. 3, ayudar a la gente. Me interesa que la gente se supere y que vayamos en un progreso permanente, la gente que nos rodea, hablo de mi familia, de mi equipo de trabajo. También pues un asunto de que me gusta enseñar. Yo tengo una plaza de maestro en el Politécnico, doy clases en el Politécnico. Ahorita tengo sin goce de sueldo una licencia, pero tengo una base en el Politécnico, en UPIXA. Me gusta mucho enseñar y eso creo que es una definición que me hace en ese sentido. Y bueno, en síntesis, que me gusta la política. Esto sería una parte definitoria de mi vida. Tengo algunas cosas que me molestan de mí mismo. Primero, que soy, como dicen por ahí, de mecha corta, y eso no es bueno para la política. Tenemos que ser muy fríos en muchas cosas. Tengo muy poca tolerancia a la frustración. De pronto, si no se realizan las cosas como uno piensa, tengo molestias conmigo mismo y eso estoy trabajando para evitar. Eso no es bueno tampoco para la política. Pero básicamente me considero un político responsable y un político que quiere a México. Muchas gracias. Muchas gracias. La labor legislativa del diputado Jorge Gaviño Ambrís es muy amplia. Nos habló